Ok, vamos a empezar. Quisiera antes compartirles un poco extractos acerca del tercer templo y de lo que va a ser en el futuro. Entonces voy a tratar a Blineder sin promesa en cada clase, pero aunque sea unos 10, 15 minutos de lo que va a ser en el futuro, el tercer templo y la tierra de Israel. Pero antes quería compartir que estuve revisando la pregunta que creo que me hizo la señora Raquel acerca de las mujeres y los tefilín, las mujeres y el tzitzit. Bueno, sí hay opiniones alágicas muy importantes, de rabín muy importantes que traen que la mujer tiene permitido ponerse tefilín y talit. Les condensé la información también en un lugar, solo que no la voy a discutir en detalle hoy debido al tiempo y ya que no quiero que nos desviemos mucho del tema del templo, pero sí quería traerles que si hay opiniones que están a favor de que una mujer se ponga talit y tefilín, hay opiniones, la gran mayoría de poskim, de alajistas trae que, dado que es una mitzvah que está limitada por el tiempo y determinada y fijada por un tiempo determinado, entonces las mujeres están exentas de la misma. Esto es la gran mayoría, sin embargo hay opiniones que dicen que sí, pero todos, absolutamente todos están de acuerdo que en caso que una mujer quiera hacerlo, debe de hacerlo en privado, o sea que debe hacerlo en su casa, en un lugar cerrado, donde nadie más la esté viendo. Desde luego que no hacerlo en un lugar público, ya que eso podría despertar contiendas y hay una mitzvah de la Torah de mantener el orden y la paz en el pueblo. Esto, Begadol, en general, es lo que eh, con respecto a a esta pregunta, y bueno, compartirles también que en nuestro caso conocemos, al menos que tenemos conocimiento de ello, dos mujeres que justo viven cerca de la zona donde nosotros vivimos, que estas personas estudiaron en el rabinato y se dedican a la enseñanza rabínica, mujeres ortodoxas, no son de la afiliación reformista o alguna otra afiliación que no guarda la halajá como se debe. Son personas, mujeres ortodoxas que cumplieron con los requisitos de la rabanut, del rabinato, y hoy en día enseñan desde luego a mujeres y em, se dedica a la enseñanza rabínica, mujeres, menos el caso de dos personas que conocemos. En el lugar donde nosotros vivimos hay un grupo de mujeres que se reúnen en un cierto lugar. No es una sinagoga, sí, sin embargo es un lugar como privado donde hay un minyan, un grupo de mujeres que se reúnen para hacer tefilá y leer la Torá. No tengo conocimiento si estas mujeres se ponen talit tefilín, no lo sé, ya que como les dije, es un grupo solamente mujeres que se reúnen ahí para estudiar Torah, discutir Torah, leer del libro de la Torah y hacer tefilá, hacer los rezos. No tengo conocimiento y
de repente puedo pedirle a mi esposa que vaya alguna vez y me cuente qué es lo que sucede. Sin embargo, todo esto, como les digo, se hace de forma privada. Esto sucede aquí en el lugar eh, donde nosotros vivimos y eso sería lo correcto de hacer. Mujeres, si quieren cumplir con estas mitzvot, que desde luego no están obligadas a cumplirlas, podrían hacerlo y tienen opiniones en las cuales apoyarse. Sin embargo, todos están de acuerdo en que hay que hacerlo con recato, hay que hacerlo en un lugar privado y esta es la forma en la que hay que manejarse. Bueno, vamos a tomarnos un pequeño tiempo antes de hablar hoy de Salat Hashem, de la ofrenda del Omer. Vamos a ver un par de imágenes acerca del tercer templo, la tierra de Israel y bueno, recordando hoy que es la fiesta del Lag BaOmer, en el cual tenemos la Ilulá del Rav Shimon Bar Yochai, como ustedes saben, el autor de el Zohar, el libro del Zod, de la Kabbalah, de referencia. Desde luego que hay trabajos anteriores al Zohar, pero el Zohar, por así decir, es como la referencia con respecto a temas de Kabbalah, y de ahí se derivan todas las demás obras y trabajos de Kabbalah que se han escrito, siempre con referencia al libro del Zohar. Y bueno, vamos a hacer entonces este shiur, que el mérito de Rav Shimon Bar Yochai sea para beneficio de todo Am Israel y también para beneficio de ustedes. Ya saben, como siempre, si no ven imagen o algo, por favor, hacerme saber. Tenemos entonces en Sí, esta se ve primera, bien. perfecto, gracias. En esta primera imagen que les traigo, tenemos el Shetach, la superficie, la plataforma de Arabait, el monte del templo, lo que va a ser en un futuro en el tercer templo. Vemos entonces, ustedes pueden ver en esta imagen que la plataforma y el Shetach, la superficie donde va a estar el templo, el tercer templo, el templo que va a ser eterno, donde va a estar la Shejinah de manera continua, perpetua y, como dicen los Hajamim, Beshelemut, con completitud, con perfección. Ven ustedes que la superficie del Shetach es sumamente grande y sumamente amplio comparado a lo que fue anteriormente. En esta imagen más pequeña que ustedes pueden ver, donde está moviéndose el cursor ahora, es lo que fue y lo que se puede ver hoy en el monte del templo. La superficie donde la explanada, donde estaba el templo, que es donde hoy en día está el domo de la roca. Ven ustedes que comparado a lo que fue antes, la superficie es muchísimo más grande. Lo que va a ser en el futuro se va a expandir la superficie 36 veces más de lo que fue en el tiempo del segundo templo, el último templo que tuvimos. En tiempos del segundo templo y también hoy lo que se ve, lo que quedó, los remanentes de la explanada, las medidas de este lugar son 500 codos por 500 codos, un cuadrado de 500 por 500. Recordemos que una amá, un codo, es más o menos 1.6 metros. En aquel tiempo, entonces, se ve hoy todavía la explanada. Tenemos que la superficie era de unos 240 metros, y según otra opinión, de unos 288 metros. La explanada de donde estaba el templo. Recordemos que dentro de esta explanada de 500 por 500 codos, dentro de ahí
es donde está la Kedushá. Y adentro de acá es donde está prohibido entonces entrar en un estado de impureza. Hay áreas en el monte mismo, en el monte del templo, donde sí todavía se puede estar en un estado de impureza, en el sentido que personas que están subiendo al templo, que todavía tienen que completar un proceso de purificación, como en el caso de una persona en tiempos bíblicos que sufría de tzarat, lo que se traduce generalmente como lepra, tenía que venir, completar, traer sacrificios al templo y pasar un proceso de purificación. Entonces, hay, habían shelavim y habían pasos en los que las personas llegaban en un estado todavía impuro, cerca del templo, y en ciertas áreas del monte del templo, donde sí se permite estar en un estado de impureza, donde no hay castigo de karet por estar impuro y por estar en ese lugar. Sin embargo, en esta explanada y dentro de acá, sí habían mayores restricciones. La restricción se va haciendo todavía más y más grande a medida vamos entrando a la explanada y a medida, desde luego, vamos entrando a los distintos niveles del templo, del Bet HaMikdash, vamos subiendo de Kedushá, de santidad, y por lo tanto hay áreas en las que ya no, dentro del templo, hay áreas en las que ya no se puede estar en un estado de impureza en ese lugar y que estando, Hasbe Shalom, en un estado de impureza hay un castigo de karet. Ven ustedes la explanada, entonces en los tiempos bíblicos y los remanentes que hay hoy, pero es una explanada de 500 por 500 codos, más o menos esto que trajimos, 240, 288 metros. Como ven ustedes en la imagen, en el futuro esta superficie se va a expandir 36 veces más, como lo trae el libro de Ezequiel, va a ser un sheta, una superficie de 3000 codos por 3000 codos, siempre una superficie, un cuadrado de 3000 por 3000. Más o menos andamos por 1440 metros, en otra opinión, 1728 metros. Entonces, como ustedes ven, este lugar, el monte del templo y la plataforma, la superficie se va a expandir. Compartimos en una clase anterior que la tierra de Israel, toda Kula, es como un rollo, como un pergamino de la Torá que está enrollado y que en el futuro la tierra de Israel va a abrirse a sí misma y se va a expandir. Y ustedes pueden ver desde ya cómo va a ser en el futuro la explanada, la plataforma donde va a estar el tercer templo. Como ustedes ven, va a estar en una esquina, un lugar específico, no va a estar en el centro del cuadrado, sin embargo va a estar un poco más superior con respecto a la explanada. Esto es lo que podemos apreciar de la imagen. Acá, en esta otra imagen, tenemos una imagen de la tierra de Israel y tenemos algunas medidas de la distribución del Helek, de la parte, la porción, la heredad de los sacerdotes, la descendencia de Tzadok, como lo trae el profeta Ezequiel en su libro. Como pueden ver, donde está el cuadrado blanco, donde está el cursor ahora, es Ar Abait, el monte del templo. Este rectángulo que le rodea se llama Helek a Kohanim, la porción o la heredad de los Kohanim, alrededor, rodeando el templo, solamente Kohanim. Al norte de la tierra de Israel, como ustedes ven, en esta porción, en esta área, que es un área de 25,000 caní, más o menos 72 kilómetros, en este sentido, en este eje, de norte a sur. Es el área correspondiente a la tribu de Yehudá.
en el futuro. Y siguiendo entonces el templo como nuestro centro y nuestro punto de partida, tenemos que alrededor está el Helek de los Kohanim, la porción y la heredad de los Kohanim. Si nos movemos más hacia el sur, tenemos el Helek de los Leviim, esto que está acá, donde está moviéndose el cursero. Y más hacia el sur, si seguimos más hacia el sur, está la ciudad de Jerusalén. Esto lo trae el profeta y también lo explica el Ramjal. Rav Moshe Chaim Luzzatto lo explica en su libro Mishkenei Elión, que el templo va a estar hacia el norte y la ciudad de Jerusalén va a estar hacia el sur. Entonces nos preguntamos qué es esto que está acá hacia los lados, como ustedes pueden ver, también con las mismas medidas de 25.000 canim, 72 kilómetros en este eje de norte a sur. Esto será lo que es el Helek Anasi, la porción o la heredad del Nasi. Nasi es príncipe o presidente. Vemos entonces que va a tener una porción viendo hacia el oeste, donde está el mar Mediterráneo, que sería esto, lo azul que está acá, y va a tener también una porción en el Mizrach, en el este, la porción del Nasi o presidente. Como dijimos en la clase pasada, en el libro de Ezequiel, al rey de Israel, de la casa del rey David, no se le llama rey, Melech, sino que se le llama Nasi, se le llama príncipe o presidente, eh, ya que como nuestros mismos rezos y la profecía del profeta Obadía dice, Veaya Hashem le Melech al kol haaretz, dice también el profeta Isaías, Yeshayahu, será entonces Hashem el rey sobre toda la tierra y Hashem gobernará de forma evidente la tierra y todos tendrán la conciencia de que Hashem, el uno y único, es el rey del universo y de toda la tierra. Entonces en el libro de Ezequiel ya al rey de Israel, de la casa del rey David, ya no se le llama rey, sino que se le llama Nasi en el libro de Yehezkel. Como pueden ver ustedes, en el futuro la porción del rey y ya no va a estar alrededor y cerca, tan cerca por lo menos del templo, de cómo fue en tiempos bíblicos. Tenemos que la ciudad de David, incluso ustedes pueden venir cuando vengan, o si alguien de ustedes ya vino, como el Señor son uno, a la ciudad de David, a Ir David, está Sí, muy señor, cerca de es lo muy que es hermoso. muy lindo y está muy cerca de lo que es el templo. Como ustedes pueden leer y estudiar en el libro de Ezequiel, hay una reprimenda muy fuerte hacia la tribu de Judá, ya que dice el profeta y trae la reprimenda de que se contaminó la casa de Hashem con impurezas debido a que había demasiada cercanía con respecto a la porción del rey, el rey de Israel, y la casa de Hashem, el rey del universo. Hubo demasiada como cercanía física y es por eso que eventualmente el lugar se llegó a impurificar y por eso lo trae el profeta Ezequiel. Hashem va a alejar un poco la porción del rey, del Nasi, como lo llama el profeta, en el futuro, y lo que va a estar alrededor del templo van a ser los sacerdotes mismos, y si vamos hacia el sur, moviéndonos hacia el sur, están los levitas. Si vamos todavía más hacia el sur, como ustedes ven, está la ciudad de Jerusalén, y la porción de la tribu de Judá más hacia el norte, la porción de Benjamín más hacia el sur. Como ustedes ven, ambas tribus siempre quedando muy cerca del lugar del templo, aún en el futuro, tanto Yehudá como Benjamín
En el futuro Judá va a estar un poco más hacia el norte de lo que es ahora y Benjamín más hacia el sur de lo que el día de hoy es el territorio que conocemos como territorio de Benjamín, según la distribución que nos dejó Yehoshua. Podemos ver acá en este otro mapa la distribución futura de distribución tribal de todas las tribus de Israel. Si vamos de norte a sur, entonces se las menciono. Más hacia el norte tenemos entonces la tribu de Dan, luego viene Asher, luego viene Naftali. No, nada sorprendente, ya estudiamos estas tribus, incluso en tiempos bíblicos, en el desierto, viajaban en el campamento del norte, Dan, Asher, Naftali, y son las tribus que van a estar ubicadas también en el futuro en el norte. Esta distribución era un poco distinta en tiempos de Yehoshua, como él lo dejó. Podemos ver que es una distribución más, un poco más ordenada de lo que fue anteriormente. Siguiendo entonces hacia el sur, tenemos la tribu de Menashe. Como ustedes pueden ver, todas las tribus van a estar hacia el oeste con respecto al río Jordán. O sea que todas las tribus van a tener como heredad el oeste. Como estudiamos en clases anteriores, en el oeste está la Shejinah, la presencia divina. Como aprendimos al principio, a Shejinah va Ma'arab, la Shejinah está en el oeste y lo que quiere decir que todas las tribus van a poder disfrutar de la presencia divina de la Shejinah, todos ubicándose al oeste con respecto al río Yardén. Siguiendo entonces más hacia el sur, dijimos, aquí está Menashe, luego viene la tribu de Efraín, luego viene Reubén, el primogénito de Israel, que va a estar junto con Yehudá, como ustedes pueden ver, su vecino yendo hacia el sur. Luego viene el Helek del Nasi. Ya hablamos y describimos un poco más esto, cómo está dividido también la parte de los sacerdotes, la parte de los levitas y la ciudad de Jerusalén hacia el sur con respecto al templo. Yéndonos más hacia el sur, tenemos la porción de Benjamín, de Benjamín, la porción de Shimón. Como ustedes pueden ver, la tribu de Shimón ahora finalmente recibe una porción propiamente de él, cosa que no recibió anteriormente en tiempos de Joshua, ya que Shimón tenía ciudades dispersas dentro del territorio de Yehudá. Había también territorio de Shimón. En el futuro, Shimón, Baruch Hashem, hereda su territorio propio, lo que nos indica que la tribu completó todas sus reparaciones, todo lo que él necesitaba reparar ya está reparado. Como ustedes saben, tanto el patriarca Jacob le da una reprimenda muy fuerte a Shimón, no le da una bendición evidente, por lo menos desde el punto de vista del Peshat. Y Moshe Rabeno también cuando bendice a las tribus, no bendice a la tribu de Shimón, no hay una bendición específica para la tribu de Shimón. Traen los comentaristas que cuando se bendice a Yehudá, se bendice también a Shimón, cuando Moshe dice Shema Hashem Kol Yehudá, escucha Hashem, la voz de Yehudá, que viene la palabra Lishmoa, Shema, viene de la misma raíz del nombre Shimón. Entonces ahí está implicada también la bendición para Shimón. Sin embargo, como ustedes pueden ver, y del Peshat, del punto de vista simple de la Torá, buscan y no encuentran una bendición para Shimón, ni de parte del patriarca Jacob, ni de parte de Moshe Rabén. Bueno, esto se debió, como ustedes saben, a lo que hizo Shimón, tanto en Shechem, que mató a los hombres de Shechem, por la cuestión con Dinah, la hermana, y posteriormente la caída que tuvo la tribu con 24,000 personas.
en el pecado que cometieron en el desierto con mujeres midianitas. En el futuro, todas las tribus lograrán completar cada una su reparación y finalmente tener una distribución unánime y equitativa en la tierra de Israel, en la porción occidental de la tierra donde está la Shekhinah. Cada uno va a tener su propio territorio y como ustedes pueden ver, Shimón está incluido en, eh, en su propia parte. Seguimos más hacia el sur, se encuentra Isahar, luego viene Zebulún y por último más hacia el sur, la tribu más hacia el sur, la tribu de Gad. Eh, Como ustedes pueden ver, ya todas están en el occidente, Reuben ya está en el occidente, eh, Gad también y la media tribu de Menashe que estaba al otro lado del Jordán, ya están todos hacia el occidente, absolutamente todos ya están ordenados y completos en el occidente. Eh, bueno, esta imagen la vimos. Esta solamente era para que comparáramos la distribución tribal territorial que hubo en tiempos bíblicos, en tiempos de Joshua. Como ustedes ven, tenemos media tribu de Menashe por acá, todavía en el este, en el noreste de la tierra de Israel. Tenemos a la tribu de Naftalí, también alrededor del lago Kinneret, el lago de Omar de Galilea, donde está la ciudad de Tzefat, pertenece a lo que fue bíblicamente el territorio de Naftalí. Tenemos más hacia acá, también más hacia el oeste, eh, hacia el mar Mediterráneo, el territorio de Asher. Luego seguimos acá con el territorio de Zebulún, el territorio de Isahar. Como pudieron ver, estas dos tribus pasan más hacia el sur. Asher, Naftali se quedan siempre en el norte, pero como vemos, Dan, la tribu de Dan está todavía más hacia el norte, la que está más hacia el norte en el futuro. Menashe está hacia el occidente. Gad, como pudimos ver, está la que está más hacia el sur en el futuro y como pueden ver en tiempos bíblicos de Joshua estaba en el este juntamente con Reuben que también está en el futuro en el oeste junto con su hermano Yehudá. Luego tienen ustedes que la otra porción de Menashe sí estaba más o menos en lo que va a ser su distribución en el futuro. Efraín también, más o menos. Dan, como ustedes pueden ver, a Dan se le mueve más hacia el norte, ya que el secreto del norte tiene mucho que ver con la tribu de Dan y la reparación del norte, donde dijimos se encuentra la oscuridad y también la materialidad. Está hacia el norte y Dan tiene que ver mucho con esas reparaciones, ya que como ustedes pueden recordar de la Biblia, del Tanaj, había dos imágenes de idolatría en el norte y otra en el territorio de Dan. Eh, Pueden ver también el territorio de Judá en tiempos bíblicos, un poco más hacia el sur de la ciudad de Jerusalén. En el futuro va a estar hacia el norte de la ciudad de Jerusalén y podemos ver el territorio de Shimón acá. Esto es la distribución que hizo Yehoshua en tiempos bíblicos, lo que ustedes conocen. Como ven, una distribución un poco, de hecho, distinta con respecto a lo que es el futuro. Bueno, esta imagen ya la vimos, está incluido el Helek del Nací acá, ya la vimos más o menos. Y bueno, esto era el pequeño preámbulo antes de que comenzáramos con el Omer. Esto con respecto a lo que va a suceder en el futuro. Y entonces ahora vamos a comenzar la clase del Omer con la ayuda de Hashem. Ya estudiamos la ofrenda Minja, ya podemos hablar cosas más detalladas de la ofrenda del Omer, ya que están familiarizados con la ofrenda Minja. Tenemos entonces la Minjat a Omer.
como dijimos en la clase de la ofrenda minjá, minjá da Omer, la ofrenda del Omer es un tipo de ofrenda minjá. Esta, la ofrenda del Omer y la ofrenda la ofrenda minjá de la mujer sotá, la mujer sospechosa de haber cometido adulterio, son las únicas dos ofrendas de harina que son de harina de seorá, cebada. Tenemos entonces la ofrenda del Omer, se considera parte de las ofrendas minjá comunitarias, ya que es una ofrenda comunitaria que representa, poder ofrecerla, representa a todo el pueblo y por lo tanto influye sobre todo lo que el pueblo hace. Lo vamos a ver. Entonces es una ofrenda minjá comunitaria de carácter obligatorio, siendo una de las tres menajot que son requeridas de la comunidad. Esta minjá es traída el segundo día de Pesaj, el 16 de Nisan, lo que en Israel es el primer día de Hol HaMoed. Consiste en una ofrenda de cebada, como dijimos, una ofrenda seorá en hebreo, que fue cosechada y molida de una manera especial por medio de una ceremonia que se hacía. Es mezclada con un log de aceite y es traída juntamente con levoná. Estos conceptos los estudiamos en la clase de la ofrenda minjá, que las ofrendas en minjá se ofrecen con aceite y con lo que se llama levoná. Vimos que no todas, pero la mayoría en general se ofrecen de esta forma, con aceite y con levoná, que se traduce al español como olíbano o como incienso. Dijimos que es una sustancia que se extrae de la savia de árboles y que es insoluble. No realmente se mezcla con lo demás. Un cómetz de cebada y toda la levoná es quemada en el altar. Dijimos entonces que esto era el cómetz que hace el Cohen, la parte que le extrae de esta forma, junto con la levoná y el cómetz de la cebada y el aceite es quemado en el altar. El resto de la minjá de esta ofrenda es comida por los kohanim. La ofrenda del Omer permite el uso de la cosecha de ese nuevo año para ser consumida, como lo trae el libro de Vaikra, capítulo 2, versos 14 al 17, capítulo 23, y también la Mishnah de la ofrenda del tratado de Menachot trae esto. La Torah en Vaikra 23-25 nos enseña que el Omer debe ser segado el día después de Shabbat. Vamos a ver entonces a qué se refiere la Torah cuando nos habla de Shabbat. De acuerdo a la tradición oral, el Shabbat en este contexto de la ofrenda del Omer no se refiere al día séptimo de la semana, sino al primer día festivo Yom Tov de Pesach. Ven ustedes que en la Torah hay términos intercambiables. Uno de ellos es llamar al día de Yom Tov como un Shabbat. Como todos sabemos, el día de Yom Kippur también se le llama Shabbat Shabbatón, como un día de Shabbat, en el cual tenemos restricciones exactamente como las de Shabbat y todavía otras restricciones agregadas como ayunar y todo lo que ustedes conocen, que las leyes relacionadas con Yom Kippur. Entonces, en el contexto de la ofrenda del Omer, tenemos que la Torah nos dice de manera literal, ustedes lo leen, que dice después del Shabbat hay que hacer la ofrenda del Omer. Sin embargo, la tradición oral viene y nos explica cuando la Torah te dice después del Shabbat, se está refiriendo al primer día de Yom Tov y no al séptimo día de la semana como nosotros lo conocemos, el Shabbat que todos guardamos una vez a la semana. El día después del Shabbat se refiere entonces al segundo día de Pesach, primer día de Hol HaMoed en Israel, el 16 de Nisan, no importando qué día de la semana es. Sin embargo, históricamente hubo dos sectas de judíos que negaban la ley oral, que se llamaban los Beitusim, los betusianos y los Tzedokim, los saduceos, quienes interpretaban la Torah de manera literal
sin considerar la interpretación de acuerdo a la tradición de los sabios, considerando de esta manera que el Omer debía ser cosechado el día después del séptimo día, o sea, que debía de ser cosechado el día Yom Rishon, el domingo, según la interpretación literal del texto, ellos consideran que debía ser así. Como ustedes ven, tenemos una situación no sorprendente. Hubo sectas en el judaísmo que negaban la Torah oral y hoy en día el judaísmo rabínico que conocemos hoy se remonta a lo que conocimos en estos tiempos como los perushim, que se traduce como los fariseos, que dentro, a través de los lentes de la religión occidental de Esav, son muy mal vistos los perushim. Sin embargo, gracias a la herencia que ellos nos dejaron con la tradición oral, es que hoy en día el judaísmo todavía vive y sigue en pie, ya que sin tradición oral, sin Torah oral, sería imposible cumplir con los detalles de las mitzvot, ya que, como ustedes ven, no hay una explicación de cómo ponerse y cómo hacer tefilín en la Torah. Si ustedes leen de manera literal todo el texto, hay muchas cosas que no se entienden, no se tiene idea de cómo cumplirlas y hacerlas o de qué está hablando si no tuviéramos tradición oral. Hay sabios que explican que la grandeza de la Torah oral era 600 veces más de lo que hoy en día es. Los 60 tratados que conocemos hoy en día, ustedes ven, era exponencialmente más grande anteriormente la Torah oral, la luz y la gloria de la Torah oral era muchísimo más grande de lo que hoy en día la conocemos, ya que como ustedes saben, al tener algo oral y pasarlo a los libros, es como atraparla y reducirla muchísimo, y es por eso que hoy la Torah oral quedó solamente con los 6 tratados de la Mishnah y con los 60 tratados de la Gemara. Antes era, explican los sabios, 600 veces más de lo que hoy en día conocemos. Entonces tenemos una situación con el Omer, que habían 2 sectas que decían que había que cosecharlo el día primero de la semana, luego del Shabbat, como dice literalmente la Torah. Sin embargo, la tradición oral es que es luego del primer día de Yom Tov de Pesach. Recordemos que el mayor enemigo del pueblo de Israel ha estado dentro del mismo pueblo y siempre han atacado el punto eh, de crítica y de peleas, de discusión, siempre ha sido la cuestión con la Torah oral. De acuerdo a la interpretación de estos grupos, el Omer no era el segundo día de Pesach, sino el día primero de la semana, luego del Shabbat, para poder mostrar la fidelidad a la interpretación de los sabios. El Omer era cegado en su fecha adecuada, con una ceremonia y con pompa. Esta ceremonia que vamos a ver entonces se debe a eso, que los sabios querían demostrar que la interpretación correcta que recibimos de Moisés es que el Omer se ciega el día después del primer Yom Tov de Pesaj. Y es por eso que lo hacían con una ceremonia, lo hacían con alegría y lo hacían con pompa, para demostrarle esto a los grupos que decían que no era así. La Mishnah en el Tratado de Menachot describe cómo la ceremonia era hecha, describiendo primero cómo se preparaban las gavillas de cebada que iban a ser llevadas al templo. Esfuerzos eran hechos para facilitar la siega del Omer y hacerla de la forma más expedita para no causar inconvenientes a las personas que asistían a la ceremonia. Las personas que asistían a esta ceremonia eran personas que vivían cerca de Jerusalén y ya que como vemos luego, después del Yom Tov en el cual estaba prohibido viajar, había que llegar a un campo que estuviera cerca, colindando con el área de Jerusalén y el templo. Entonces, personas que asistían a esta ceremonia eran personas que vivían con una cercanía con el templo.
Tenemos entonces la Mishnah en el tratado de Menajot, de las ofrendas Minjá, capítulo 10, habla de la ofrenda del Omer. Vamos a ver algunos incisos, no los vamos a ver todos, para ahorrar un poco de tiempo. Entonces no le voy a leer la parte del hebreo, simplemente vamos a discutir lo que ya está traducido para ahorrarnos tiempo. Tenemos entonces cómo se realizaba la cosecha del Omer. Agentes de la corte salían a los campos de cebada en Erev Yom Tov, la tarde antes de Pesaj. Ataban con sus manos gavillas de cebada, atándolas cuando todavía estaban unidas al suelo, facilitando de esta forma que fueran cortadas la segunda noche de la festividad de Pesaj, el primer día de Hol HaMoed. Se marcaban entonces las gavillas, se les juntaba, esto era todavía antes de Pesaj, de la noche del 15 de Nisan, de Pesaj, se hacía ya esto para dejarlas preparadas. Los residentes de las aldeas cercanas se reunían en el campo de cebada. Los que atendían incluso empezaban a caminar hacia el campo en Yom Tov, ya que caminaban dentro de lo permitido en Yom Tov, porque tenían cercanía con el campo. Incluso siendo todavía Yom Tov, empezaban a caminar hacia allá, dentro del marco permitido en Yom Tov, siendo que los que atendían vivían cerca del campo, como explicamos, cerca del Tehum, la distancia permitida, caminar en Shabbat y en Yom Tov, que son 2000 amot o codos, aproximadamente un perímetro de 1 kilómetro. Es lo que nos podemos mover, el Tehum de Shabbat y de Yom Tov. Entonces, dentro de este Tehum, dentro de este perímetro, los que vivían cerca del campo de la cebada, donde se iba a hacer esto, empezaban a caminar hacia ahí. Esto se hacía para que la siega fuera hecha con mucha pompa y algarabía, para que los vetusianos y saduceos supieran que el Omer era cortado de acuerdo a la tradición de los sabios, incluyendo profetas entre los sabios, el día después del Yom Tov de Pesaj. Cuando caía la noche del segundo día de Pesaj, el que iba a cortar las gavillas preguntaba a los que atendían en voz alta. El que venía era un Shaliach, un enviado del Beidín de Jerusalén, del templo, el que hacía la ceremonia. Este era el que hacía estas preguntas. Preguntaba él entonces si se había puesto el sol. Ellos contestaban en voz alta, sí. Les repetía otra vez, ¿se puso el sol? Ellos decían, sí. Preguntaba una tercera vez, ¿debo cortar el Omer? Que si se puso el sol, ellos decían, sí. Hay una diferencia entre la Mishnah y lo que trae el Rambam. La Mishnah solo trae que el Shaliach, el enviado, decía solamente, según lo que está escrito, solo está escrito 2 veces. Sin embargo, la Halajá, y lo trae también el Rambam, él preguntaba 3 veces, no 2, como está escrito acá en la Mishnah. En el Rambam sí está escrito las 3 veces. Entonces, la halajá es así como la trae el Rambam, preguntaba 3 veces, ¿se puso el sol? Sí. ¿Se puso el sol? Sí. ¿Se puso el sol? Sí. Luego preguntaba, ¿debo cortar el Omer con esta hoz? Ellos respondían sí. Volví a preguntarles, ¿debo cortar el Omer con esta hoz? Ellos respondían sí. Como ven, la Mishnah solo está escrita 2 veces, sin embargo, en el Rambam está las 3 veces. Luego entonces les preguntaba, ¿debo poner el Omer en esta canasta? A lo que ellos respondían, sí. Volví a preguntar, ¿debo poner el Omer cortado en esta canasta? Ellos respondían, sí. Gen, como pueden ver ahí en el hebreo. Gen es como el ken de hoy en día. Eh, eh, Decían sí a todas las preguntas. Cuando la siega era hecha en Shabbat, les decía, ¿debo cortarlo este Shabbat? Ellos respondían sí. Les repetía, ¿debo cortarlo este Shabbat? Ellos les respondían sí. En caso de que el segundo día después de Pesach fuera un Shabbat, había una permisibilidad de poder traer el Omer. El que iba a cortar el Omer les decía, ¿debo cortarlo ahora? A lo que decían, córtalo. Volvía a preguntar, ¿debo cortarlo ahora? Le volvían a responder, córtalo. Cada pregunta era hecha 3 veces, de acuerdo a cada asunto, a lo que le respondían sí, gen.
cada vez, la primera, la segunda, la tercera, como reiterando y estableciendo algo de manera contundente. Como ustedes saben, si quieren establecer algo, pues hay que decirlo 3 veces. ¿Por qué era hecho todo esto? Era por los vetusianos que negaban la tradición oral, la que dice que hay que cortarlo a la salida del primer día festivo de Pesaj, el primer día festivo que había que cortarlo después del Shabbat, del séptimo día, y no después del primer día festivo de Pesaj. Ellos sostenían que la Sega de Omer no era la salida del primer día festivo de Pesaj, sino que era el domingo después de Shabbat y el domingo también después de que ha pasado el primer Yom Tov de Pesaj, o sea, el domingo de Hol HaMoed de Pesaj. Por lo que la gente de la corte le decía en voz alta para que escucharan los vetusianos que su opinión era rechazada y que se estaba haciendo la práctica de acuerdo a cómo se recibió la tradición oral. Bueno, vamos a saltar la parte en hebreo para no invertir mucho tiempo. Tenemos entonces, después de cosechar el humer y colocarlo en las canastas, era llevado al patio del templo, donde quemaban en el fuego los granos de cebada, mientras aún estaban en los tallos, para cumplir la mitzvah de grano tostado, ya que la Torah nos dice que debe ser de grano tostado, como está escrito, si ofrendares una oblación, primicia delante del Eterno, espiga madura, tostada al fuego, granos machacados de espigas tiernas, presentarás la oblación de tus primicias, y a este Homer se le llama, se considera una primicia, ya que como vemos, era la primera ofrenda minjá, que era de cebada, que permitía que toda la cosecha, las cosechas de toda la tierra de Israel fueran permitidas para uso, tanto para vender como para consumir. Bueno, esto lo trae el libro de Vaikra, capítulo 2, verso 14. Dijo Rav Meir, esta es la declaración de Rav Meir, y los sabios dijeron, antes de tostar los granos, los quitaban de los tallos, golpeándolos con cañas blandas y húmedas y con tallos de col, no con palos, para que los granos no se trituraran en el proceso. Luego colocaban el grano en un recipiente hueco, que en la Mishnah se le conoce como abuv, y este recipiente estaba perforado para que el fuego llegara a todo el grano de manera uniforme en su totalidad. Después de secar los granos, los esparcían en el patio del templo, y el viento soplaba sobre los granos, enfriándolos y secándolos. Luego colocaban los granos en un molino para moler, en un molino que se usa para moler sémola, para que la cebada no se moliera tan finamente y que la cáscara se mezclara con el grano. Se quería evitar entonces que la cáscara se mezclara con el grano, y por eso se molía con un molino que no hacía que fuera algo tan fino. Se sacaba de la cebada molida una 10ª parte, un isarón, que vimos en la clase de la ofrenda minjá, que es el mínimo de harina que debe de tener una ofrenda minjá, el isarón, de la palabra eser, 10, de una efá de harina, de esta medida de harina de cebada, que fue tamizada a través de 13 coladores, y el resto se libera de ekdesh, ya que, como ustedes ven, desde el momento que se hacía lo de la gavilla, antes de Pesaj, y se juntaban las gavillas de cebada, ya quedaban consagradas para la ofrenda del Homer en el templo. Y todo lo que es ekdesh, de la palabra del verbo leagdish, consagrar, queda prohibido el uso personal de todo lo que es ekdesh, ya sea animales, ya sea productos vegetales, o ya sea el caso de los mesajim, del aceite, un aceite que fue ya consagrado para su uso en el templo, o un vino que fue consagrado para su uso en el templo. A todo esto se le conoce como ekdesh, y todo el ekdesh es prohibido, es una prohibición hacer uso personal de ello. En este caso, pues ya se molía y se tamizaba y se liberaba entonces el resto de Ekdesh, y ya podía ser comido por cualquier persona.
sobre la mesa de esta harina de cebada recae la obligación de separar jalá, ya que fue redimida de Gdesh, pero el grano está exento de la separación del diezmo, ya que pertenecía al templo. Todo lo que pertenece al templo mismo, que es parte de los tesoros del templo, está exento de separación de diezmos, ya que es del templo. Asimismo, todo lo que es Egdesh, no podemos separar la porción que se llama Halá, la cual vamos a estudiar Bezrat Hashem más adelante, ya que son cosas consagradas al templo. No podemos extraerle algo que pertenece al templo, ya que está consagrado para el templo. Sin embargo, si es harina nuestra, si hay cierta cantidad de harina, sí hay que separar la jalá, lo que es jalá, que también se le conoce como terumá, y así así decimos la berajá, los del rito sefardí, decimos jalá terumá, ya que eh, se intercambia el término de terumá, la porción del Cohen, con jalá, la porción que separamos de harina. Dice entonces Rabbi Akiva, es de la opinión que hay que separar jalá y diezmos de esta harina. Después que amanecía, el Cohen que ofrecía el Omer tomaba esta décima parte cernida de una efá de harina de cebada, la ponía en el recipiente para el servicio que tenía en la mano, agregaba sobre ella un log de aceite y ponía un cómex de levoná, todo el procedimiento que estudiamos en la clase de la ofrenda minjá. Como ustedes pueden ver, hasta acá, la ceremonia del Omer, la siega de estas gavillas del Omer y este procedimiento que se hacía de noche en el templo. Sin embargo, hasta aquí, no se considera como una preparación para un sacrificio minjá, ya que como ustedes saben, en el templo no hay sacrificios en la noche. Entonces, todo el procedimiento que tenemos hasta acá es solo una preparación del material, de los ingredientes para la ofrenda minjá del Omer, que se va a hacer hasta el día del mismo 16 de Nisan, como estamos hablando. Luego entonces el Cohen agregaba un poco más de aceite sobre la harina de alta calidad y lo mezclaba, como vimos en la clase pasada, los mesía. Recuerdan que dijimos que había un proceso de tenufá, donde se mece la ofrenda minjá hacia los 4 puntos cardinales, hacia arriba, hacia abajo, los llevaba a la esquina sur oeste del altar. Vimos la esquina suroeste del altar, donde estaban los cefalim, donde ustedes pudieron ver que había 2 copas de plata, donde se ponía las libaciones de vino, se echaban en estos cefalim, en estas copas de plata que estaban al suroeste del altar, y en este mismo lugar, en el suroeste del altar, estaba la sal donde se salaban las ofrendas. Entonces se llevaba ahí, tomaba un puñado de un comets y se llevaba hacia el lugar a donde se iba a quemar. Vimos también la marja de fuego a donde se quemaba, donde se lanza las ofrendas en minjá. El resto de la ofrenda de orina era consumida entonces por los Kohanim. Hasta aquí todo el proceso de cómo se ofrece la ofrenda minjá es exactamente igual a cómo se ofrecen las demás, como lo pudimos ver con detalle en la clase pasada. Lo que cambia entonces con la ofrenda del Omer, uno, que la ofrenda minjá, en este caso es una ofrenda de cebada y no es de harina de trigo. Dos, que el procedimiento para preparar el ingrediente, que es esta harina de cebada, se hacía desde antes de Pesaj, se hacía en Erev Pesaj, con la separación de las gavillas de cebada y se llevaban al templo con ceremonia, con pompa y con un protocolo que los sabios instituyeron debido al Inyan, al asunto de los Beitusim y los Tzedokim que contradecían la opinión de la tradición oral en la que hay que traer esta ofrenda del Omer el 16 de Nisan, y según la opinión literal de ellos era después del día de Shabbat, de Hol HaMoed, de la fiesta de Pesach. Seguimos con la Mishnah en el inciso 5, capítulo 10, donde nos habla de la ofrenda del Omer.
una vez que se sacrificaba el Omer, la gente salía y se encontraba en el mercado de Jerusalén, el que estaba abastecido de harina del grano de la nueva cosecha. Ya estaba entonces lista el producto en los mercados de Jerusalén de la nueva cosecha. Sin embargo, como vemos, había una prohibición que antes que se ofrezca la ofrenda minjá del Omer, está prohibido hacer uso de esta nueva cosecha. Recordemos que la nueva cosecha, cada nueva cosecha que tenemos de los campos, hay que separar terumá, el 2% para el Cohen, y hay que irle separando el maaser, el diezmo, el primer diezmo, el maaser rishon para el levita, y el levita mismo tiene que separar el diezmo para que le da al Cohen, y lo que se conoce como terumat maaser, y luego separamos el segundo diezmo que de acuerdo al ciclo de la Shemitah se le da al pobre o se trae este diezmo a Jerusalén y se consume acá. Esto con respecto al segundo diezmo. Sin embargo, como ustedes pueden ver, en general, poder hacer uso de la cosecha solamente hasta después que se ha ofrecido la ofrenda minjá del Omer, estaba permitido poder hacer uso tanto para consumo como para venta de productos de la nueva cosecha de ese año. El que estaba ya permitido entonces, esta nueva cosecha, una vez que ya se hizo con el mecido, la tenufá y la quema de la ofrenda del Omer, una vez que ya estaba hecho el procedimiento en el día del 16 de Nisan, ya que como vemos, sacrificio solamente en el día, no de noche, ya había amanecido y ya el Cohen, los Kohanim nos habían hecho el favor de ofrendar el Omer y ya nos permitían poder comprar, ir al mercado de Jerusalén y comprar harina para poder llevar a casa y comer. Ya estaba permitido de la nueva cosecha. Ese abastecimiento del mercado con producto de la nueva cosecha no era realizado con aprobación de los sabios. Esto lo trae la Mishnah. Esta es la opinión de Rabbi Meir, que no era con la aprobación de los sabios. Sin embargo, dice Rabbi Yehuda, lo hacían con la aprobación de los sabios. Desde el momento en que se sacrificaba la ofrenda del Omer, se permitía inmediatamente el producto de la nueva cosecha. Para los que están lejos de Jerusalén, la nueva cosecha estaba permitida a partir del mediodía en adelante, donde ya era de suponer que la ofrenda del Omer ya había sido hecha. Desde que se destruyó el templo, Rabban Yohanan ben Zakkai instituyó que el día en que se agitaba el Omer, o sea, el 16 de Nisan, quedaba totalmente prohibido hacer uso de la nueva cosecha todo ese día, es decir, quedando permitida solo hasta el día siguiente, hasta el 17 de Nisan. Rab Yehuda dijo, pero no está prohibido por la ley de la Torah, como dice, pan, granos tostados y granos tiernos de la nueva cosecha, no comerán hasta este pleno día, hasta que traigan la ofrenda del Dios vuestro, como lo trae Vaikra. Esto significa que la nueva cosecha estaba prohibida el día de la ofrenda del Omer, el 16 de Nisan. Esta es la opinión de Rab Yehuda, el cual él opina que de todas formas la Torah dijo que estaba prohibida el uso de la nueva cosecha todo ese día de 16 de Nisan, aunque ya hubiera sido hecho la minjá del Omer. Y si es así, continúa la Mishnah, ¿por qué razón se les permite a los que están lejos comer la nueva cosecha desde el mediodía en adelante, cuando el templo estaba en pie? Se debe a que los miembros de la corte no son negligentes en cerciorarse que la ofrenda sea hecha a tiempo. Y ciertamente para el mediodía del 16 de Nisan, de ese día, ya se había cumplido con el sacrificio de la ofrenda del Omer. Como ven ustedes, entonces, toda esta cuestión del Omer es una cuestión de un esfuerzo colectivo por parte de los miembros del Beit Din, del tribunal, que enviaban a las personas, a los representantes del Beit Din, a que se hiciera juntar las gavillas y que ya todo quedara listo para la noche del 16 de Nisan. El 16 de Nisan salían rápidamente, como pueden ver ustedes, miembros, personas
que de la comunidad que asistían al campo empezaban a caminar hacia ese lugar desde todavía siendo Yom Tov, dentro del marco permitido caminar en Yom Tov. Se hacía la ceremonia con la serie de preguntas que vimos, se llevaban las gavillas hacia el templo, se hacía todo el procesado de la harina, teniendo mucho cuidado que no se mezclara con la cáscara. Se tamizaba 13 veces y quedaba algo muy refinado y muy preparado para que hasta el día, cuando ya amaneciera, vinieran los sacerdotes, prepararan la ofrenda minjá y la quemaran en el altar. Como vimos la clase pasada de la ofrenda minjá, no necesariamente quien prepara los ingredientes tiene que ser un Cohen, sin embargo, la Mishnah trae que el sacerdote era el que lo hacía. Eh, a ver si nos da un poco de tiempo. Así como es prohibido comer de la nueva cosecha antes de haber ofrecido el Omer en el templo, asimismo era prohibido traer al templo ofrendas menajot de harina de la nueva cosecha al templo. Esta prohibición era extendida hasta la fiesta de Shavuot, cuando la ofrenda de los 2 panes era traído al templo. Hablamos de esta ofrenda de 2 panes y vamos a tratar, Blineder, de hablar un poco más de detalles de las ofrendas que eran traídas el día de Shavuot, permitiendo así traer ofrendas menajot, como ustedes pueden ver, de la nueva cosecha al templo. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Con el ofrecimiento de la ofrenda del Omer, nos permite el uso de la nueva cosecha fuera del templo, y en este lapso de tiempo hasta Shavuot hay que esperar un poco para traer de la harina de la nueva cosecha para ofrecer ofrendas minjá en el templo. Había que esperar hasta Shavuot, y entonces la ofrenda de los 2 panes de harina que se presentaban en el altar, como dijimos, no se quemaba nada de esto, ya que era pan leudado y hay una provisión de ofrecer hametz en el altar. Solamente se presentaba, se mecía, y eso ya permitía que de la nueva cosecha se pudiera usar harina para traer ofrendas de harina, ofrendas minjá al templo, hasta que se hizo esto de los 2 panes en Shavuot. La Torah manda a que la cebada usada para Omer sea kalui, tostada sobre el fuego antes que sea ofrecida. Es por eso que Rav Meir trae que los granos serán quemados, estando todavía unidos a sus tallos. Sin embargo, los sabios traen que era quemado en un recipiente de cobre, el que distribuía el calor uniformemente, y así quedaban muy bien tostados los granos de cebada para poder hacer de esto la harina para la ofrenda del Omer. Bueno, vamos a quedar hasta acá. Nos quedamos por el inciso 6. Be'ezrat Hashem, la próxima semana terminamos el asunto de la ofrenda del Omer y continuamos estudiando el templo. Si hay alguna pregunta, tenemos 2 minutos. La tribu de Dan sería donde se encuentra hoy actualmente Tiberia, y la tribu de Gad, que sería donde está Eilat hoy. Mire, recuerde que en el futuro dijimos la tierra de Israel se va a expandir. Entonces, exactamente qué va a ser qué y qué va a recaer sobre qué, no le podríamos decir hasta que eso Bien. ya suceda, ya que como explicamos, la tierra de Israel hoy en día es como un pergamino que está enrollado. En el futuro, como usted lo pudo ver en la imagen, la explanada del templo va a ser 36 veces más grande, lo que también nos quiere decir que la misma tierra de Israel se va a expandir. No sabemos entonces cómo van a quedar las ciudades hasta que Hashem haga su trabajo y empiece la distribución tribal. Lo que les trajimos es el orden y las distancias que había entre las tribus en este eje de norte hacia sur. Dan va a estar más, la que está más hacia el norte, Gad es la que va a estar más hacia el sur. ¿Qué ciudades van a haber dentro de este territorio? Habría que esperar a que eso suceda con la ayuda del Creador, que la tierra de Israel se abra con toda su santidad y con toda su expresión, y Bezrat Hashem, que cada tribu
posea su heredad y todos podamos disfrutar de la Shejinah y del templo. Toda. Y Jericó, actualmente, ¿a qué tribu pertenecía? Si bien A Benjamín. no se puede entrar, pero a Benjamín. Hay algo muy interesante con Jericó. Como ustedes saben, fue la primera ciudad, el primer territorio conquistado oficialmente por medio de la guerra en el territorio aquí está al otro lado del Jordán, y este territorio por eso es una especie de bikurim, de primicia. Y como saben, las primicias se traían al templo y es por eso que de alguna forma representa una primicia para Hashem y por eso no se podía poblar. Y constantemente la Gemara relaciona muchas cosas con el servicio del templo, con Jericó. El olor de la Ketoret que se ofrecía en el templo llegaba hasta Jericó. El canto de los levitas se escuchaba hasta Jericó, lo trae la Gemara, y hay una relación muy interesante con Jericó y el servicio en el templo. Básicamente fue por eso. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de lo que vimos, estudiamos, la primera parte, esta parte del Homer? Gracias a todos por el tiempo y con la ayuda del creador nos veríamos la próxima semana. Tora Rabá, gracias. Toda Rabá, More. Gracias. Toda Rabá. Toda Rabá. Gracias. Toda Rabá. Gracias, doctor.